En marzo de 1960, el topógrafo Julián Serrano participó en una expedición a la Puna de Atacama, en Chile, una de las mesetas más inhóspitas del planeta. Durante 47 días, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para cartografiar un vasto territorio inexplorado, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la realidad misma. La misión, financiada por una compañía minera hispano-chilena, contaba con la tecnología más avanzada de la época, pero ni los teodolitos de precisión ni la fotogrametría aérea pudieron prepararlos para lo que iban a encontrar. Todo cambió cuando un registro inesperado, un diario de campo de una expedición anterior, reveló que no eran los primeros en enfrentarse a un terreno que se negaba a ser medido. ¿En qué momento una expedición deja de ser una misión y se convierte en un error irreversible? Antes de contarte qué se registró en los últimos informes de esta misión, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los archivos oficiales. El conflicto principal no fue la altitud extrema ni el aislamiento, sino una anomalía geográfica que desafiaba las leyes de la física. Desde la primera semana, los instrumentos de Julián Serrano comenzaron a registrar inconsistencias. Las mediciones de un mismo punto de referencia geodésico variaban inexplicablemente de un día para otro, a veces por metros. Ricardo, el geólogo chileno y líder de la expedición, atribuyó las fallas al equipo o a un posible error humano, ordenando recalibraciones constantes. Sin embargo, la sensación de que algo fundamental estaba fuera de lugar se instaló tempranamente, una duda silenciosa que minaba la confianza del equipo en sus herramientas y eventualmente en sus propios sentidos. El mapa, su único objetivo, se resistía a nacer. La Puna de Atacama no es solo un desierto de altura, es un vacío psicológico. El silencio es tan absoluto que se convierte en un zumbido constante en los oídos, un recordatorio perpetuo de la ausencia de vida. El horizonte, una línea nítida y vacía, anula cualquier percepción de progreso, creando la ilusión de estar inmóvil a pesar de caminar durante horas. Este entorno opresivo fue el telón de fondo para el desgaste del equipo. Julián, un hombre cuya identidad se basaba en la precisión matemática, se veía forzado a anotar datos que sabía que eran imposibles. Ricardo, impaciente por obtener resultados para la compañía minera, presionaba constantemente, su pragmatismo chocando con la creciente extrañeza del terreno. Mateo, el joven asistente, observaba el deterioro de su mentor con una mezcla de admiración y miedo, mientras los guías aymaras, Anaru y Tomás, se movían con una resignación silenciosa, sus advertencias iniciales sobre un lugar celoso ahora suspendidas en el aire. Las primeras anomalías fueron sutiles, fáciles de descartar. Una brújula que giraba sin control en un área específica, un eco que no devolvía el sonido o la sensación compartida de que las formaciones rocosas cambiaban de lugar durante la noche. Julián registró cada incidente en su diario de campo con una caligrafía cada vez más tensa. El 12 de marzo anotó: revisado el teodolito por tercera vez, calibración perfecta. Sin embargo, el ángulo de la cumbre norte ha variado 0.2 grados desde ayer. Imposible. Debe ser la refracción atmosférica, aunque las condiciones son óptimas. Esta negación inicial era un mecanismo de defensa contra una verdad inaceptable. El problema no estaba en los instrumentos, sino en el propio espacio que intentaban medir. La lógica, la herramienta más valiosa de un cartógrafo, comenzaba a fracturarse bajo el peso de una realidad que se negaba a ser cuantificada, a ser ordenada en las líneas de un mapa. La tensión alcanzó un nuevo nivel durante la tercera semana. La misión consistía en avanzar en línea recta hacia el este, estableciendo puntos de triangulación cada 5 kilómetros. Según el sextante y el cronómetro, su avance era constante. Sin embargo, el día 21 de la expedición, Mateo encontró huellas de sus propias botas, nítidas en el suelo árido, que se cruzaban con su camino actual. Pertenecían a su paso de hacía 3 días. La evidencia era irrefutable. A pesar de que todos sus instrumentos indicaban un trayecto lineal, estaban caminando en círculos. Ricardo estalló en frustración, acusando a Julián de un error de navegación garrafal. Pero Julián sabía que no había error. Mostró sus cálculos, las mediciones solares, los registros del odómetro del vehículo. Todo apuntaba a una ruta recta. El terreno, de alguna manera, los estaba desviando, plegándose sobre sí mismo como un mapa mal doblado. El impacto psicológico de este descubrimiento fue devastador. La confianza en la misión, ya frágil, se rompió por completo. La paranoia comenzó a instalarse en el campamento. Los miembros del equipo se observaban unos a otros, buscando al culpable de un error que nadie podía explicar. Julián se aisló, pasando noches enteras revisando sus cálculos, buscando una falla lógica que justificara lo ilógico. Su diario de campo se transformó. Las anotaciones técnicas dieron paso a reflexiones sobre la percepción del espacio y la memoria. Escribió:
¿Cómo puede un hombre confiar en sus ojos si el horizonte miente? Recorremos un paisaje que parece repetirse, pero no es una repetición, es el mismo lugar. No avanzamos. La sensación de no retorno dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en una certeza asfixiante. El objetivo ya no era mapear, sino escapar. La dinámica del grupo se desintegró. Ricardo, incapaz de aceptar una realidad que no podía controlar, se volvió autoritario y errático, tomando decisiones impulsivas que solo empeoraban la situación. Ordenó marchas forzadas, creyendo que la velocidad podría romper el ciclo en el que estaban atrapados. Mateo, dividido entre la lealtad a Julián y el miedo a la autoridad de Ricardo, se sumió en un silencio temeroso. Los guías aymaras, Anaru y Tomás, se distanciaron aún más del grupo. Realizaban sus propios rituales al amanecer, ofrendas a la Pachamama, que los españoles observaban con una mezcla de desdén y una creciente desesperación. Su silencio no era de ignorancia, sino de conocimiento. Sabían que se habían adentrado en un lugar donde las reglas del mundo exterior no aplicaban, un dominio que no respondía a la ciencia, sino a fuerzas más antiguas. Fue en medio de esta desesperanza, el día 28 de la expedición, cuando todo cambió de nuevo. Mientras buscaba refugio del viento cortante detrás de una formación rocosa, Mateo tropezó con un objeto metálico semienterrado. Al excavar, desenterró un teodolito de un modelo antiguo, de fabricación alemana, oxidado pero inconfundible. Junto a él, protegido por los restos de una bolsa de cuero, había un diario de campo. Las páginas estaban rígidas por el tiempo, pero la tinta, escrita en un alemán pulcro y técnico, era legible. Pertenecía a una expedición cartográfica alemana, reportada como desaparecida en 1934. La compañía minera nunca les había informado de que otros habían intentado mapear esa zona y habían fracasado. El hallazgo no trajo alivio, sino un terror profundo y helado. Julián tomó el diario con manos temblorosas. A medida que traducía las primeras páginas, un escalofrío recorrió su espalda. El cartógrafo alemán, un tal Klaus Richter, describía con una precisión aterradora los mismos fenómenos que ellos estaban experimentando. Hablaba de desviaciones magnéticas anómalas, errores de triangulación recurrentes y una sensación de desorientación espacial a pesar de la claridad del cielo. Las anotaciones de Richter eran un eco de las suyas, una crónica del mismo descenso hacia la irracionalidad. Escribía sobre la sensación de ser observado por el vacío, de caminos que se doblaban sobre sí mismos y un silencio que, en sus palabras, parecía borrar los pensamientos y los recuerdos. Julián comprendió en ese instante que no estaban cometiendo un error, estaban repitiendo un patrón, atrapados en un ciclo que ya había consumido a otros antes que ellos. El diario alemán se convirtió en una obsesión para Julián. Pasaba horas descifrando la escritura gótica, comparando las coordenadas de Richter con las suyas. Descubrió que el equipo alemán había llegado exactamente al mismo punto geográfico que ellos, con una diferencia de 26 años, antes de que sus registros comenzaran a volverse erráticos. Ricardo se negó a aceptar la evidencia, calificándola de coincidencia macabra. Sostenía que el equipo alemán simplemente había sucumbido al mal de altura y a la desorientación. Pero para Julián y Mateo, el diario era una sentencia. Demostraba que el fenómeno era real, persistente y probablemente ineludible. La puna no solo era un espacio vacío en los mapas, era un espacio que activamente borraba a quienes intentaban definirlo, un depredador geográfico que esperaba pacientemente a sus víctimas. A medida que Julián avanzaba en la lectura, el tono del diario de Klaus Richter cambiaba drásticamente. El lenguaje técnico y preciso de las primeras semanas daba paso a frases fragmentadas, a reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Richter describía cómo el horizonte parecía vibrar al atardecer y cómo las sombras se movían en direcciones que no correspondían a la posición del sol. La paranoia se apoderaba de sus escritos. Hablaba de que el terreno aprendía sus rutas y se anticipaba a sus movimientos. Las últimas páginas eran las más perturbadoras. La escritura se volvía casi ilegible, abandonando el texto por completo para dar paso a dibujos obsesivos, espirales, laberintos sin salida y patrones geométricos que no se parecían a nada que Julián hubiera visto antes. Eran los mapas de una mente rota. La revelación del diario alemán fue el punto de no retorno psicológico. La expedición dejó de ser una lucha contra el terreno para convertirse en una lucha contra el destino. La pregunta ya no era cómo mapear la zona, sino podrían escapar del mismo final que la expedición de Richter. El miedo,
Antes una corriente subterránea se convirtió en la atmósfera que respiraban. Cada miembro del equipo reaccionó de manera diferente. Ricardo se aferró a la negación, volviéndose más agresivo y temerario. Mateo se apegó a Julián, viéndolo como la única figura capaz de encontrar una salida lógica a lo ilógico. Y Julián, por su parte, comenzó a ver los símbolos del diario alemán no como signos de locura, sino como un lenguaje, un intento desesperado de describir una realidad que las matemáticas no podían abarcar. Empezó a copiar los símbolos en su propio cuaderno, tratando de encontrar un patrón. El día 35, un nuevo desastre técnico los golpeó. Esta vez definitivo. La radio de largo alcance, su única conexión con el mundo exterior, quedó en silencio. Al principio pensaron que era una falla de la batería, pero tras horas de revisiones, el técnico confirmó que el aparato estaba muerto, sus componentes internos inexplicablemente quemados. Estaban completamente solos, aislados del mundo por cientos de kilómetros de desierto y un silencio de radio total. La noticia fue recibida no con pánico, sino con una resignación sombría. El último hilo que los ataba a la normalidad se había cortado. La puna nos había absorbido por completo. A partir de ese momento, los registros en el diario de Julián se vuelven más esporádicos, como si la energía para documentar su propia desaparición comenzara a agotarse. La pérdida de la radio forzó una decisión crítica. Ricardo, finalmente aceptando la derrota, ordenó la retirada. La única opción era seguir sus propias huellas de vuelta al campamento base, un viaje de más de una semana a través del mismo terreno que los había engañado. La ironía era cruel. Para escapar, debían confiar en el mismo camino que los había atrapado. La marcha de regreso fue una prueba de resistencia física y mental. El agotamiento era extremo, exacerbado por la altitud y la desnutrición. El paisaje, que antes parecía monótono, ahora se sentía activamente hostil. Cada roca, cada sombra parecía una amenaza. La paranoia de Julián se intensificó. Sentía que los símbolos del diario alemán estaban impresos en el propio terreno, visibles solo para él en el rabillo del ojo. Tras 4 días de una caminata agotadora, siguiendo sus propios rastros con una precisión desesperada, divisaron su campamento de la noche anterior en la distancia, o lo que creían que era su campamento. A medida que se acercaban, una extraña quietud los invadió. Las tiendas estaban montadas, el vehículo aparcado donde lo habían dejado, todo parecía intacto. Pero algo estaba terriblemente mal. Una fina capa de polvo rojizo cubría cada superficie, como si el campamento hubiera estado abandonado durante décadas. Las latas de comida estaban oxidadas, las lonas de las tiendas resecas y quebradizas. Era su campamento, con sus pertenencias, pero envejecido por el tiempo de una manera imposible. Habían estado fuera menos de 24 horas. La lógica se rompió para siempre. Ese fue el momento del colapso final. La visión del campamento envejecido fue la prueba definitiva de que las leyes del tiempo y el espacio no aplicaban en aquel lugar. La realidad se desintegró. Ricardo, el hombre pragmático y racional, perdió el control. Sacó su pistola y disparó repetidamente hacia el horizonte vacío, gritando insultos al silencio. Fue un acto de pura impotencia, la rendición de la razón ante lo incomprensible. Mateo se derrumbó, llorando en silencio. Los guías, Anaru y Tomás, hicieron algo que heló la sangre de los demás. Se sentaron en el suelo. Sacaron vellones de lana de alpaca de sus bolsas y con una calma ancestral comenzaron a hilar. No era un acto de desesperación, sino de aceptación. Se estaban entregando al lugar, reconociendo un poder que sabían que no podían combatir. La reacción de Julián fue la más inquietante de todas. En lugar de sucumbir al pánico, una extraña serenidad se apoderó de él. Observó el campamento envejecido, los disparos de Ricardo y la resignación de los guías como si fuera un espectador. Luego se sentó, abrió su cuaderno de campo en una página en blanco y con una mano firme comenzó a dibujar. Ya no intentaba registrar ángulos, distancias o coordenadas. No dibujaba lo que veía, sino lo que el lugar le dictaba. Con una concentración absoluta, trazó los mismos símbolos laberínticos que había encontrado en el diario de Klaus Richter. Ya no luchaba contra la locura, la estaba cartografiando. En ese momento, Julián Serrano dejó de ser un topógrafo del mundo conocido para convertirse en el cartógrafo de lo imposible. Los días siguientes se perdieron en una neblina de irrealidad. El equipo dejó de luchar. Se quedaron en el campamento envejecido, consumiendo las pocas provisiones que quedaban, cada uno atrapado en su propio mundo interior. Ricardo cayó en un estupor catatónico. Mateo no se separaba de Julián, observándolo dibujando durante horas. Los guías continuaron con sus rituales silenciosos. El diario de Julián es el único testimonio de esos últimos días. Sus páginas ya no contienen palabras, solo el mismo mapa circular,
y obsesivo, dibujado una y otra vez, cada vez con más detalle, como si estuviera tratando de perfeccionar la representación de un concepto, no de un lugar. El mapa no tenía norte, ni sur, ni escala. Era un patrón cerrado, un bucle infinito, que representaba su propia condición. La última entrada fechada en el diario de Julián Serrano es del 15 de abril de 1960. Después de esa fecha, solo hay páginas llenas del mismo símbolo laberíntico. La expedición nunca regresó. Durante meses, la compañía minera mantuvo su desaparición en secreto, esperando noticias que nunca llegaron. Finalmente, se organizó una partida de búsqueda, pero no encontraron nada. El desierto parecía haberse tragado a 5 hombres y un vehículo sin dejar rastro. El informe oficial, emitido un año después, fue breve y concluyente. Desaparición de la expedición topográfica, debido a desorientación fatal en condiciones climáticas extremas. No se encontraron supervivientes ni restos. El caso fue archivado, y la zona permaneció sin cartografiar, una mancha blanca en los mapas oficiales, protegida por su propio silencio. Años más tarde, en 1972, una nueva prospección geológica, utilizando tecnología satelital, identificó una anomalía en la misma región. Una segunda expedición fue enviada, esta vez con mayores recursos y precauciones. Fue este equipo el que encontró el campamento final de la expedición de Serrano. Lo descubrieron por pura casualidad, en un valle que no aparecía en sus mapas preliminares. La escena que encontraron era surrealista. El equipo estaba perfectamente ordenado, como si sus dueños acabaran de marcharse. Los instrumentos científicos, aunque cubiertos de polvo, estaban intactos. No había señales de lucha, ni de violencia, ni de una partida apresurada. Solo una ausencia total. Los cuerpos de Julián Serrano, Ricardo, Mateo, Anaru y Tomás nunca fueron encontrados. El hallazgo más importante fue el diario de campo de Julián, que se encontraba abierto sobre una mesa plegable, protegido de los elementos por un teodolito volcado. Las autoridades chilenas se hicieron cargo del documento, clasificándolo como confidencial. Los analistas que lo estudiaron quedaron perplejos. Las primeras páginas eran el registro meticuloso de un profesional. Las últimas eran la obra de un hombre que había cruzado una frontera de la percepción. El mapa que llenaba esas páginas finales fue analizado por cartógrafos, matemáticos y psicólogos. Nadie pudo descifrarlo. No correspondía a ninguna geografía terrestre, ni a ninguna constelación conocida. Era un lenguaje privado, la transcripción de una realidad incomprensible para la mente humana. El diario fue archivado, considerado el producto de una psicosis inducida por el aislamiento y la hipoxia. Pero para aquellos que han tenido acceso a los informes no oficiales, el diario de Julián no es un registro de locura, sino de comunicación. Sugiere que Julián, en sus últimos días, logró lo que se propuso. Consiguió crear un mapa. No un mapa de la Tierra, de rocas y de altitudes, sino un mapa del propio fenómeno que los había atrapado. Un mapa del silencio, de la distorsión del espacio-tiempo que definía a ese lugar. No se perdió. Fue asimilado. Su mente racional, basada en la lógica euclidiana, fue el precio que tuvo que pagar para poder comprender y traducir la gramática de un lugar imposible. Su desaparición no fue un fracaso, sino la culminación de su trabajo. Se convirtió en parte del mapa. La historia de la expedición Serrano es una advertencia sobre los límites del conocimiento humano y la arrogancia de creer que todo puede ser medido, pesado y cartografiado. Nos recuerda que todavía existen lugares en el mundo que operan bajo sus propias reglas, espacios que se resisten a la conquista de la razón. El mapa final de Julián, guardado en un archivo polvoriento, sigue siendo un enigma. Quizás no es un mapa para encontrar un lugar, sino un mapa que describe un estado del ser, una trampa para la conciencia. La puna de Atacama sigue guardando su secreto, y la mancha blanca en los mapas permanece, no como un signo de lo desconocido, sino como un monumento a aquellos que se atrevieron a medir lo inconmensurable, y pagaron el precio. El informe oficial concluyó desorientación fatal, pero omitió la verdad más profunda e inquietante. Para poder perderse, primero es necesario que exista un mapa, y aquel lugar no permitía ninguno. Si crees que no toda expedición termina cuando se cierra el informe, comparte este vídeo. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. Desde la primera semana de trabajo de campo, los instrumentos de Julián Serrano, un hombre cuya identidad profesional se basaba en la exactitud y la certidumbre de los datos, comenzaron a registrar inconsistencias alarmantes. Las mediciones de un mismo punto de referencia geodésico, una cumbre rocosa claramente visible en el horizonte, variaban inexplicablemente de un día para otro, a veces por desviaciones angulares que se traducían en errores de varios metros sobre el terreno.
Ricardo, el líder de la expedición, atribuyó inicialmente las fallas a la refracción atmosférica anómala, al equipo defectuoso o a un posible error humano, ordenando recalibraciones constantes que solo servían para confirmar la perfección de los aparatos. Sin embargo, la sensación de que algo fundamental estaba fuera de lugar se instaló tempranamente, una duda silenciosa que minaba la confianza del equipo en sus herramientas y eventualmente en la fiabilidad de sus propios sentidos. El mapa, su único y sagrado objetivo, se resistía a nacer. La Puna de Atacama no es solo un desierto de altura, es un vacío psicológico que ejerce una presión constante sobre la mente humana. El silencio es tan absoluto que se convierte en un zumbido perceptible en los oídos, un recordatorio perpetuo de la ausencia total de vida, salvo por el viento incesante. El horizonte, una línea nítida y vacía que separa el suelo ocre del cielo azul cobalto, anula cualquier percepción de progreso, creando la ilusión de estar inmóvil a pesar de caminar durante horas. Este entorno opresivo fue el telón de fondo para el lento desgaste del equipo. Julián, un hombre metódico y riguroso, se veía forzado a anotar en su diario de campo datos que sabía que eran lógicamente imposibles, una traición a los principios que habían regido toda su carrera. Ricardo, presionado por los plazos de la compañía minera, se volvía cada vez más impaciente, su pragmatismo chocando frontalmente con la creciente extrañeza del terreno. Mateo, el joven asistente de topografía que idolatraba a Julián, observaba el deterioro de su mentor con una mezcla de admiración por su rigor y un miedo creciente a lo que sus mediciones implicaban. Mientras tanto, los dos guías aymaras, Anaru y Tomás, se movían con una resignación silenciosa. Sus advertencias iniciales sobre un lugar celoso que no gusta de ser medido, desestimadas como superstición, ahora flotaban en el aire enrarecido, cargadas de un peso ominoso. Las primeras anomalías documentadas fueron sutiles, incidentes aislados fáciles de descartar como casualidades o fallos momentáneos. El 10 de marzo, la brújula de mano de Mateo comenzó a girar sin control en un área específica de no más de 10 metros cuadrados, para luego volver a señalar el norte magnético con normalidad una vez fuera de ese perímetro. No había depósitos de hierro aparentes que justificaran tal desviación. Días después, mientras probaban la acústica en un cañón estrecho, un grito de prueba no produjo eco alguno, como si el sonido fuera absorbido por las paredes de roca. Julián registró cada incidente en su diario con una caligrafía cada vez más tensa, buscando explicaciones racionales que se le escapaban. La entrada del 12 de marzo es particularmente reveladora de su estado mental. Revisado el teodolito por tercera vez esta semana, calibración perfecta. Sin embargo, el ángulo azimutal de la cumbre norte ha variado 0,2 grados desde la medición de ayer. Imposible. Debe ser un efecto de la refracción atmosférica, aunque las condiciones de visibilidad y temperatura son óptimas. Esta negación inicial, este aferrarse a explicaciones convencionales, era un mecanismo de defensa contra una verdad inaceptable. El problema no residía en los instrumentos, sino en la naturaleza misma del espacio que intentaban medir. La lógica, la herramienta más valiosa de un cartógrafo, comenzaba a fracturarse. Durante las 2 primeras semanas, a pesar de las crecientes dudas, la expedición mantuvo una apariencia de normalidad operativa. Los días comenzaban antes del amanecer, con el ritual de calentar agua en el frío glacial. El equipo trabajaba con una disciplina férrea, un intento de imponer orden en un entorno que parecía resistirse a él. Julián y Mateo pasaban horas bajo el sol implacable, montando el pesado teodolito en su trípode, nivelándolo con una precisión micrométrica y tomando lecturas de ángulos y distancias. Ricardo, por su parte, realizaba prospecciones geológicas, recogiendo muestras de roca y analizando la composición del suelo, siempre con la mirada puesta en el potencial económico de la región. Por las noches, a la luz de las lámparas de queroseno, el equipo se reunía en la tienda principal para transferir los datos del día a las hojas de cartografía preliminares. Eran los últimos momentos de camaradería, de confianza compartida en un propósito común. Hablaban de sus familias en Madrid y Santiago, de los planes al regresar, de la satisfacción de ser los primeros en trazar las líneas de aquel vasto silencio. Creían firmemente que cualquier desafío, por extraño que fuera, podría ser superado con rigor científico y perseverancia. Aún no sabían que las reglas que regían su mundo habían dejado de aplicarse. La confianza se rompió de forma definitiva e irreparable durante la tercera semana. La misión consistía en establecer una línea base recta, avanzando hacia el este y estableciendo puntos de triangulación cada 5 kilómetros. Según el sextante, el cronómetro y el odómetro del vehículo de apoyo, su avance era constante y preciso. Sin embargo, el día 21 de la expedición, mientras buscaba un lugar resguardado del viento para almorzar, Mateo encontró un conjunto de huellas de botas, nítidas en el suelo árido, que se cruzaban perpendicularmente con su camino actual.
Tras un examen más detallado, el pánico se apoderó de él. Reconoció el patrón de desgaste de la suela. Eran sus propias huellas. La evidencia, confirmada por el resto del equipo, era irrefutable. A pesar de que todos sus instrumentos y cálculos indicaban un trayecto perfectamente lineal, estaban caminando en círculos, regresando a puntos por los que habían pasado 3 días antes. Ricardo estalló en una furia impotente, acusando a Julián de un error de navegación garrafal. Pero Julián, con una calma que helaba la sangre, desplegó sus registros sobre el capó del vehículo. Mostró sus cálculos, las mediciones solares, las lecturas del odómetro. Todo apuntaba a una ruta recta. El terreno, de alguna manera incomprensible, los estaba desviando, plegándose sobre sí mismo como un mapa mal doblado, atrapándolos en un laberinto invisible. El impacto psicológico de este descubrimiento fue absolutamente devastador, un golpe del que la expedición nunca se recuperaría. La confianza en la misión, ya frágil por las anomalías instrumentales, se rompió por completo. La paranoia, hasta entonces un susurro en el fondo de sus mentes, comenzó a instalarse en el campamento como una niebla helada. Los miembros del equipo se observaban unos a otros con una nueva suspicacia, buscando en silencio al culpable de un error que en el fondo sabían que nadie había cometido. Julián Serrano se aisló casi por completo, pasando las noches sin dormir dentro de la tienda, a la luz de una lámpara de gas, revisando una y otra vez sus cálculos con una furia obsesiva, buscando una falla lógica, una simple errata que pudiera justificar lo ilógico y devolver el mundo a su estado predecible. Su diario de campo se transformó radicalmente en esas horas. Las anotaciones técnicas, precisas y ordenadas, dieron paso a reflexiones febriles sobre la naturaleza de la percepción, el espacio y la memoria. En una entrada fechada el 22 de marzo, escribió: ¿Cómo puede un hombre confiar en sus ojos si el horizonte miente? Recorremos un paisaje que parece repetirse, pero no es una repetición exacta. Es el mismo lugar que se presenta una y otra vez. No avanzamos, orbitamos un centro invisible. La sensación de no retorno dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en una certeza asfixiante. El objetivo ya no era cartografiar un territorio, era escapar de él. La dinámica del grupo, sostenida hasta entonces por la disciplina profesional y un propósito compartido, se desintegró con una rapidez alarmante. Ricardo Vargas, incapaz de procesar una realidad que no podía controlar ni someter a su voluntad, se volvió autoritario y errático. Su pragmatismo se convirtió en una negación agresiva, tomando decisiones impulsivas que solo empeoraban la situación. Ordenó marchas forzadas, doblando la distancia diaria recorrida, bajo la creencia desesperada de que la velocidad y la fuerza bruta podrían romper el ciclo invisible en el que estaban atrapados. Estas marchas solo sirvieron para agotar las ya mermadas reservas físicas y mentales del equipo. Mateo, el joven asistente, se encontraba atrapado en una posición imposible, dividido entre la lealtad a Julián, a quien seguía viendo como un faro de racionalidad en medio del caos, y el miedo a la autoridad cada vez más impredecible de Ricardo. Su juventud se evaporó, reemplazada por un silencio temeroso y una mirada permanentemente alerta. Los guías aymaras, Anaru y Tomás, se distanciaron aún más del grupo principal. Realizaban sus propios rituales al amanecer y al atardecer, pequeñas ofrendas a la Pachamama que los españoles observaban ahora con una mezcla de desdén y una creciente, aunque inconfesada, desesperación. Su silencio ya no era interpretado como ignorancia, sino con un conocimiento ancestral y terrible. Sabían que se habían adentrado en un lugar donde las reglas del mundo exterior no aplicaban, un dominio que no respondía a la ciencia, sino a fuerzas más antiguas e indiferentes. El desgaste físico se sumó al tormento psicológico, creando un círculo vicioso de sufrimiento. La puna de Atacama es un entorno diseñado para deshacer el cuerpo humano. La hipoxia crónica, debida a la altitud superior a los 4.500 metros, provocaba dolores de cabeza constantes, náuseas y una fatiga que ninguna cantidad de descanso podía aliviar. El pensamiento se volvía lento, confuso, y la toma de decisiones, incluso las más simples, requería un esfuerzo hercúleo. Las temperaturas fluctuaban de forma salvaje, pasando de un sol abrasador durante el día que quemaba la piel y agrietaba los labios, a un frío glacial por la noche que penetraba hasta los huesos e impedía un sueño reparador. La deshidratación era una amenaza constante, a pesar de racionar el agua con extremo cuidado.
La comida enlatada, monótona y escasa en nutrientes frescos, empezó a causar problemas digestivos. Pequeños cortes y rozaduras que en condiciones normales sanarían en días, se infectaban con facilidad y se convertían en úlceras dolorosas. El cuerpo de cada hombre se estaba convirtiendo en un mapa de su propio deterioro. Ricardo perdió peso de forma alarmante, su rostro se afiló y sus ojos adquirieron un brillo febril. Mateo sufría hemorragias nasales frecuentes. Julián, absorto en su crisis intelectual, a menudo se olvidaba de comer, y su cuerpo se encorvaba como si el peso de lo incomprensible fuera una carga física real. El entorno no era simplemente un obstáculo, era un agresor activo que los estaba desmantelando pieza por pieza. La rutina, ese último bastión de normalidad, también se vino abajo. Los meticulosos procedimientos científicos que habían marcado sus primeras semanas se convirtieron en gestos vacíos, realizados por inercia más que por convicción. Julián seguía montando su teodolito cada mañana, pero sus mediciones ya no buscaban la precisión, sino la confirmación de la anomalía. Anotaba los datos contradictorios con una especie de apatía clínica, como un médico que documenta la progresión de una enfermedad incurable. Las reuniones nocturnas para actualizar los mapas cesaron. Nadie quería enfrentarse a la evidencia de su fracaso, a esas hojas de papel que, en lugar de llenarse de líneas coherentes, se estaban convirtiendo en un galimatías de puntos inconexos y rutas que se mordían la cola. La comunicación se redujo a lo estrictamente necesario. Órdenes breves de Ricardo, respuestas monosilábicas de los demás. El silencio en el campamento se hizo más denso que el silencio del desierto que los rodeaba. Era un silencio cargado de acusaciones no formuladas, de miedo y de una profunda y amarga decepción. La misión había muerto mucho antes de que la declararan oficialmente fracasada. Lo que quedaba era un grupo de hombres atrapados, no solo en un laberinto geográfico, sino también en la ruina de su propio propósito. Cada amanecer no traía la promesa de un nuevo comienzo, sino la certeza de otro día de confusión y esfuerzo inútil. El día 35 de la expedición, un nuevo desastre técnico los golpeó, esta vez de forma definitiva. La radio de largo alcance, su única y vital conexión con el mundo exterior, su cordón umbilical con la civilización y la cordura, quedó en silencio. Al principio, Ricardo, en un último arranque de optimismo forzado, supuso que era una simple falla de la batería o una mala conexión de la antena. Pasaron horas intentando solucionar el problema, revisando cada cable, cada conector, reemplazando las baterías con las pocas que les quedaban de repuesto. Nada. El silencio era absoluto. Finalmente, con una sensación de fatalidad, desmontaron la unidad principal. El diagnóstico fue inapelable y aterrador. Varios componentes internos, incluyendo los delicados tubos de vacío, estaban inexplicablemente quemados, como si hubieran sido sometidos a una sobrecarga masiva de energía. No había habido tormenta eléctrica ni ningún evento externo que pudiera explicarlo. La noticia fue recibida no con el pánico agudo que cabría esperar, sino con una resignación sombría y pesada. El último hilo que los ataba a la normalidad, a la posibilidad de un rescate, se había cortado. La puna los había absorbido por completo. A partir de ese momento, los registros en el diario de Julián se vuelven más esporádicos y fragmentarios, como si la energía para documentar su propia y lenta desaparición comenzara a agotarse. La soledad dejó de ser una condición para convertirse en su nueva realidad. Con la pérdida de la radio, la atención de Julián y Mateo se desvió hacia los únicos que no parecían afectados por la espiral de desesperación, Anaru y Tomás. Los guías aymaras, que hasta entonces habían permanecido en la periferia de la expedición, se convirtieron en el centro de una observación intensa y casi morbosa. Sus acciones, antes ignoradas como folclore, adquirieron un significado profundo y perturbador. No mostraban miedo ni ansiedad. Su rutina era inmutable, anclada en tradiciones que los conectaban con aquel entorno de una manera que la ciencia de los europeos no podía ni empezar a comprender. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se enfrentaban al este y murmuraban oraciones en aymara, ofreciendo hojas de coca y un chorrito de alcohol a la tierra. Durante las marchas, se detenían en ciertos puntos para construir pequeñas torres de piedras, llamadas apachetas, dejando su respetuosa marca en el paisaje. Su calma no era de ignorancia, sino de aceptación. Para ellos, la tierra no era un objeto inerte a ser medido, sino un ser vivo, poderoso y a veces caprichoso. El contraste entre la histeria contenida de Ricardo y la serenidad ancestral de los guías era brutal. Julián comenzó a documentar sus rituales en su diario con el mismo detalle que antes dedicaba a sus mediciones trigonométricas, buscando en ellos una lógica alternativa, un sistema de reglas que pudiera explicar lo que sus propias herramientas no podían. El conocimiento de los guías, antes despreciado, se presentaba ahora como la única sabiduría relevante en un lugar que había derrotado a la razón. El diario de Julián se convirtió en el único testigo fidedigno de su descenso personal hacia un nuevo tipo de entendimiento. Las páginas dejaron de ser un registro de campo para convertirse en una exploración de los límites de la conciencia humana. Las entradas se volvieron más introspectivas, a menudo escritas en mitad de la noche.
El espacio aquí tiene pulso, escribió el 28 de marzo. Lo siento en los huesos antes de que el teodolito lo confirme. Es una vibración de baja frecuencia que altera la luz y confunde la distancia. Ricardo cree que estoy perdiendo la razón. Quizás la razón, tal como la conocemos, es simplemente una herramienta inadecuada para este lugar. Comenzó a describir distorsiones visuales sutiles, el horizonte que parecía respirar al amanecer, las sombras que se alargaban en ángulos imposibles, la sensación persistente de que las formaciones rocosas se reorganizaban sutilmente cuando no las miraba directamente. La línea entre la observación objetiva y la alucinación inducida por el agotamiento y la hipoxia se volvió borrosa, quizás irrelevante. En sus últimas anotaciones coherentes, Julián dejó de luchar contra estas percepciones. En su lugar, intentó sistematizarlas, dibujando pequeños diagramas y símbolos en los márgenes, tratando de crear un nuevo lenguaje para describir una nueva física. Ya no era un topógrafo registrando un paisaje, era una antena sensible, registrando la extraña frecuencia de un lugar que estaba deshaciendo activamente su percepción de la realidad. Fue en medio de esta desesperanza, el día 28 de la expedición, cuando todo cambió de nuevo, de una forma que nadie podría haber anticipado. Mientras buscaba refugio del viento cortante detrás de una formación rocosa de aspecto peculiar que le recordaba a una espina dorsal fosilizada, Mateo tropezó con un objeto metálico semienterrado en la grava rojiza. El sonido seco del metal contra su bota fue anómalo en un paisaje definido por la piedra y el silencio. La curiosidad, una de las pocas emociones que el agotamiento no había extinguido por completo, lo impulsó a excavar con las manos. Poco a poco, desenterró un teodolito de un modelo antiguo, de fabricación alemana, su cuerpo de latón cubierto por una pátina de óxido verdoso, pero inconfundible en su forma. Junto a él, protegido por los restos descompuestos de lo que una vez fue una bolsa de cuero, había un diario de campo. Las páginas, endurecidas y amarillentas por décadas de exposición a la sequedad extrema, estaban rígidas como la madera, pero al abrirlas con sumo cuidado, descubrió que la tinta, escrita en una pulcra y técnica caligrafía alemana, era sorprendentemente legible. Pertenecía a una expedición cartográfica alemana, reportada oficialmente como desaparecida en 1934. La compañía minera, en su afán por asegurar la misión, nunca les había informado de que otros habían intentado mapear esa zona y habían fracasado de forma catastrófica. El hallazgo no trajo alivio ni la emoción de un descubrimiento arqueológico, sino un terror profundo y helado que se apoderó del campamento. Julián tomó el diario con manos temblorosas, su mente de topógrafo reconociendo inmediatamente el valor y la rareza de tal hallazgo. El resto del equipo se congregó a su alrededor, una mezcla de escepticismo y miedo en sus rostros curtidos por el sol. Ricardo, fiel a su naturaleza pragmática, desestimó el hallazgo como una coincidencia macabra, argumentando que el equipo alemán simplemente había sucumbido al mal de altura y a la desorientación, un destino común para los pioneros mal equipados de esa época. Para él, el diario era una reliquia, no una advertencia. Pero para Julián y Mateo, el objeto tenía un peso casi sobrenatural. Mientras Julián, que había aprendido alemán en su juventud por la necesidad de leer manuales técnicos, pasaba con delicadeza las frágiles páginas, un silencio expectante cayó sobre el grupo. El contraste era brutal. La metódica y ordenada escritura gótica del diario chocaba violentamente con el caos y la incertidumbre que definían su propia realidad. El libro no era solo un objeto del pasado, se sentía como un mensaje, una botella lanzada al mar del tiempo que había llegado a la orilla de su propia desesperación. En ese instante, Julián comprendió que lo que sostenía en sus manos podía contener la explicación de su fracaso, o lo que era peor, la crónica anticipada de su propio final. La puna de Atacama, que hasta entonces había sido un adversario sin rostro, de repente adquirió una historia, una memoria de fracasos anteriores. A medida que Julián traducía en voz alta las primeras páginas, un escalofrío recorrió su espalda, una sensación física de reconocimiento que no tenía nada que ver con el frío del altiplano. El cartógrafo alemán, un tal Klaus Richter, describía con una precisión aterradora los mismos fenómenos inexplicables que ellos estaban experimentando. Hablaba de desviaciones magnéticas anómalas que inutilizan la brújula en sectores específicos, de errores de triangulación recurrentes que desafían cualquier corrección, y de una sensación persistente de desorientación espacial a pesar de la claridad absoluta del cielo. Las anotaciones de Richter eran un eco casi perfecto de las suyas,
una crónica del mismo y lento descenso hacia la irracionalidad, escrita con 26 años de antelación. Richter también mencionaba la extraña acústica del terreno, describiendo cómo el silencio parecía absorber el sonido, y cómo la percepción de la distancia se volvía completamente irrelevante, haciendo que objetos lejanos parecieran cercanos y viceversa. Julián levantó la vista del diario, su rostro pálido bajo la luz del atardecer, y miró a sus compañeros. Ya no había necesidad de explicarlo. Todos comprendieron en ese instante que no estaban cometiendo un error. Estaban repitiendo un patrón, atrapados en un ciclo que ya había consumido a otros antes que ellos, siguiendo las huellas invisibles de una expedición fantasma. La lectura continuó, adentrándose en las semanas de la expedición de Richter, y el horror no hizo más que profundizarse. El diario alemán se convirtió en una obsesión para Julián, que pasaba horas descifrando la escritura, comparando las coordenadas y fechas de Richter con las suyas. Descubrió con una certeza matemática que el equipo alemán había llegado exactamente al mismo punto geográfico que ellos, con una diferencia de casi 3 décadas, antes de que sus registros comenzaran a volverse erráticos y desesperados. Ricardo, aunque visiblemente afectado, se negó a aceptar la evidencia, aferrándose a explicaciones racionales. Sostenía que el equipo alemán simplemente había sucumbido al estrés psicológico del aislamiento extremo, que sus anotaciones eran el producto de mentes afectadas por la hipoxia. Pero para Julián y Mateo, el diario era una sentencia inapelable. Demostraba que el fenómeno era real, persistente a lo largo del tiempo y, muy probablemente, ineludible. La puna no solo era un espacio vacío en los mapas, era un espacio que activamente borraba a quienes intentaban definirlo, un depredador geográfico que esperaba pacientemente a sus víctimas, usando la propia lógica de los cartógrafos como el cebo para su trampa. La expedición Serrano ya no era una misión de descubrimiento, sino una investigación sobre su propia y predecible desaparición. A medida que Julián avanzaba en la lectura, el tono del diario de Klaus Richter cambiaba drásticamente, reflejando el colapso de una mente científica bajo una presión insoportable. El lenguaje técnico, preciso y desapasionado de las primeras semanas daba paso a frases fragmentadas, a reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo que bordeaban la locura. Richter describía cómo el horizonte parecía vibrar al atardecer, como si fuera una cuerda tensa, y cómo las sombras se movían en direcciones que no correspondían a la posición del sol, creando una geometría imposible. La paranoia, que en las primeras entradas era una mera sugerencia, se apoderaba de sus escritos. Hablaba de que el terreno aprendía sus rutas y se anticipaba a sus movimientos, reorganizando sutilmente las formaciones rocosas durante la noche para confundirlos. Las últimas páginas escritas eran las más perturbadoras. La caligrafía, antes impecable, se volvía casi ilegible, un torbellino de trazos febriles. El texto coherente desaparecía por completo para dar paso a dibujos obsesivos, espirales que se cerraban sobre sí mismas, laberintos sin salida y patrones geométricos complejos que no se parecían a nada que Julián hubiera visto antes. No eran garabatos, tenían una estructura, una intención. Eran los mapas de una mente rota, o quizás el único tipo de mapa posible para un lugar como aquel. La revelación contenida en el diario alemán fue el punto de no retorno psicológico para la expedición. La lucha dejó de ser contra un terreno hostil para convertirse en una lucha contra un destino aparentemente sellado. La pregunta fundamental ya no era cómo mapear la zona, sino si podrían evitar el mismo final que la expedición de Richter. El miedo, que antes había sido una corriente subterránea de ansiedad, se convirtió en la atmósfera que respiraban, densa y asfixiante. Cada miembro del equipo reaccionó de manera diferente a esta nueva y terrible verdad. Ricardo se aferró a la negación con la fuerza de un hombre que se ahoga, volviéndose más agresivo y temerario en sus decisiones, como si pudiera intimidar a la propia realidad para que volviera a tener sentido. Mateo, por otro lado, se apegó a Julián como a una última balsa de salvación, viéndolo como la única figura capaz de encontrar una salida lógica a lo ilógico, sin darse cuenta de que la lógica de Julián ya estaba siendo reescrita. Y Julián, por su parte, comenzó a ver los extraños símbolos del diario alemán no como signos de locura, sino como un lenguaje,
un intento desesperado y valiente de describir una realidad que las matemáticas euclidianas no podían abarcar. Empezó a copiar meticulosamente los símbolos en su propio cuaderno de campo, junto a sus inútiles mediciones, tratando de encontrar un patrón, una clave, que Richter podría haber descubierto justo antes de desaparecer. El diario de Klaus Richter se convirtió en un texto sagrado y maldito. Julián lo protegía de los elementos y de la mirada escéptica de Ricardo, leyéndolo y releyéndolo a la luz de la lámpara de gas hasta altas horas de la noche. Se dio cuenta de que el alemán no solo había documentado las anomalías, sino que había intentado teorizar sobre ellas. En una de las últimas entradas coherentes, Richter especulaba que no se enfrentaban a una distorsión del espacio, sino a una superposición temporal local, una zona donde diferentes momentos en el tiempo coexistían de forma inestable. Hoy hemos encontrado las cenizas de una fogata que nosotros mismos encenderemos mañana, escribió con una claridad escalofriante. Esta idea resonó profundamente en Julián, ofreciendo una posible, aunque aterradora, explicación a sus propias experiencias, como encontrar sus huellas de días pasados cruzando su camino actual. El terreno no los hacía caminar en círculos en el espacio, sino en el tiempo. La expedición no estaba atrapada en un laberinto geográfico, sino en un bucle temporal, condenada a repetir un fragmento de su viaje una y otra vez. La revelación fue tan profunda y devastadora que Julián la mantuvo en secreto, anotándola en su diario personal con un código que solo él entendía. Compartir una verdad tan monstruosa, se dio cuenta, destruiría los últimos vestigios de cordura que le quedaban al equipo. A partir de ese momento, supo que su verdadero trabajo ya no era para la compañía minera, sino para la posteridad, para dejar un registro más claro que el de Richter, con la esperanza de que alguien en el futuro pudiera descifrar la advertencia. La pérdida de la radio forzó una decisión crítica. Ricardo, finalmente aceptando la derrota de su autoridad y de su visión del mundo, ordenó la retirada. La única opción era seguir sus propias huellas de vuelta al campamento base, un viaje de más de una semana a través del mismo terreno que los había engañado y deshecho. La ironía era cruel y palpable para todos. Para escapar, debían confiar en el mismo camino que los había atrapado, esperando que el laberinto les permitiera salir de la misma forma en que los había engullido. La marcha de regreso se convirtió en una prueba de resistencia física y mental que superaba todo lo que habían soportado hasta entonces. El agotamiento era extremo, exacerbado por la altitud, la desnutrición y la deshidratación crónica. El paisaje, que antes parecía monótono y vacío, ahora se sentía activamente hostil, cargado de una intención malévola. Cada roca, cada sombra, parecía una amenaza latente, un observador silencioso que disfrutaba de su sufrimiento. La paranoia de Julián se intensificó hasta convertirse en su estado natural. Sentía que los símbolos del diario alemán estaban impresos en el propio terreno, visibles solo para él en el rabillo del ojo, como una marca de agua sobre la realidad. Dejó de hablar casi por completo, comunicándose solo a través de gestos, su mente completamente absorta en el diálogo silencioso que mantenía con el paisaje y con el fantasma de Klaus Richter. El grupo avanzaba como autómatas, cada hombre encerrado en su propia pesadilla privada, unidos únicamente por el instinto básico de supervivencia. Tras 4 días de una caminata agotadora y casi mecánica, siguiendo sus propios rastros con una precisión desesperada, divisaron en la distancia las siluetas familiares de su campamento de la noche anterior, o lo que creían que era su campamento. A medida que se acercaban, una extraña inquietud los invadió, un silencio dentro del silencio. Las tiendas estaban montadas, el vehículo de apoyo aparcado exactamente donde lo habían dejado. Todo parecía intacto, pero algo estaba terriblemente mal, una disonancia que sus cerebros, ya al límite, luchaban por procesar. Una fina y uniforme capa de polvo rojizo cubría cada superficie, cada objeto, como si el campamento hubiera estado abandonado no por un día, sino durante décadas. Las latas de comida apiladas junto a la zona de cocina estaban oxidadas, sus etiquetas descoloridas y comidas por el sol.
Las lonas de las tiendas, que la noche anterior eran flexibles, ahora estaban resecas y quebradizas al tacto, deshaciéndose bajo la más mínima presión. Era inequívocamente su campamento, con sus pertenencias personales dispuestas tal y como las habían dejado, pero envejecido por el paso de un tiempo imposible. Habían estado fuera menos de 24 horas. En ese momento, la lógica, el último y frágil pilar que sostenía su cordura, se rompió para siempre, desintegrándose en el aire enrarecido de la puna. Ese fue el momento del colapso final y absoluto. La visión del campamento envejecido fue la prueba definitiva, empírica e irrefutable, de que las leyes del tiempo y el espacio no aplicaban en aquel lugar. La realidad, como concepto, se desintegró. Ricardo, el hombre pragmático y racional, el líder que había basado toda su carrera en la evidencia tangible, perdió el control de una forma violenta y primitiva. Sacó su pistola del cinturón y disparó repetidamente hacia el horizonte vacío, sus detonaciones sonando extrañamente ahogadas en el silencio opresivo. Gritaba insultos incoherentes al cielo, a las montañas, al silencio, una manifestación de pura e infantil impotencia, la rendición final de la razón ante lo incomprensible. Mateo, el más joven, el que había depositado toda su fe en la ciencia de su mentor, se derrumbó sobre sus rodillas, llorando en silencio, las lágrimas congelándose en su rostro mientras se mecía hacia adelante y hacia atrás. Los guías, Anaru y Tomás, hicieron algo que heló la sangre de los demás mucho más que los disparos de Ricardo. Con una calma que trascendía la desesperación, se sentaron en el suelo, sacaron vellones de lana de alpaca de sus bolsas y con movimientos lentos y deliberados comenzaron a hilar. No era un acto de resignación o desesperación, sino de aceptación. Se estaban entregando al lugar, reconociendo un poder que sabían desde el principio que no podían combatir ni comprender. La reacción de Julián Serrano fue con diferencia la más inquietante de todas. En lugar de sucumbir al pánico o a la desesperación, una extraña y profunda serenidad se apoderó de él. Observó el campamento envejecido, los disparos histéricos de Ricardo y la resignación ancestral de los guías, como si fuera un espectador imparcial, un científico registrando las reacciones de especímenes en un laboratorio. El shock había actuado como un catalizador, quemando los últimos vestigios de su antigua personalidad y dejando solo el núcleo de su propósito. Lentamente se acercó a la mesa plegable que había en el centro del campamento, sopló el polvo de su cuaderno de campo y lo abrió en una página en blanco. Con una mano sorprendentemente firme, comenzó a dibujar. Ya no intentaba registrar ángulos, distancias o coordenadas. No dibujaba lo que veía con sus ojos, sino lo que el lugar le dictaba directamente a su mente. Con una concentración absoluta, su pluma trazó los mismos símbolos laberínticos y espirales complejas que había encontrado en el diario de Klaus Richter. Ya no luchaba contra la locura, la estaba cartografiando. En ese preciso momento, Julián Serrano dejó de ser un topógrafo del mundo conocido para convertirse definitiva e irreversiblemente en el cartógrafo de lo imposible. Su mente había encontrado un nuevo tipo de orden en el corazón del caos. Los días siguientes, si es que se pueden seguir llamando así, se perdieron en una neblina de irrealidad. El equipo dejó de luchar, de intentar escapar o de mantener cualquier apariencia de rutina. Se quedaron en el campamento envejecido, consumiendo las pocas provisiones que quedaban en un silencio casi absoluto, cada uno atrapado en su propio mundo interior, orbitando el extraño centro de gravedad que era ahora Julián. Ricardo cayó en un estupor catatónico, sentado durante horas mirando el horizonte, su pistola inerte en su regazo. Mateo no se separaba de Julián, observándolo dibujar con una mezcla de terror y reverencia, como si estuviera presenciando la creación de un nuevo evangelio. Los guías continuaron con sus rituales silenciosos, su presencia una constante y tranquila aceptación de lo inevitable. El diario de Julián es el único testimonio de esos últimos días. Sus páginas ya no contienen palabras, ni mediciones, ni fechas. Solo el mismo mapa circular y obsesivo, dibujado una y otra vez, cada vez con más detalle y complejidad, como si estuviera tratando de perfeccionar la representación no de un lugar físico, sino de un concepto, de una ley de la naturaleza que operaba solo allí. El mapa no tenía norte, ni sur, ni escala. Era un patrón cerrado sobre sí mismo, un bucle infinito que representaba a la perfección su propia condición existencial.
La última entrada fechada en el diario de campo de Julián Serrano es del 15 de abril de 1960. Después de esa fecha, solo hay páginas y más páginas llenas del mismo símbolo laberíntico, cada uno una variación del anterior, explorando sus infinitas posibilidades geométricas. La expedición nunca regresó. Durante meses, la compañía minera hispano-chilena mantuvo su desaparición en el más estricto secreto, esperando noticias por radio que nunca llegaron, evitando un escándalo que podría afectar sus operaciones en la región. Finalmente, presionados por las familias, organizaron una partida de búsqueda aérea y terrestre, pero no encontraron absolutamente nada. El desierto, en su inmensidad, parecía haberse tragado a 5 hombres, un vehículo y todo su equipo sin dejar el más mínimo rastro. El informe oficial, emitido un año después para cerrar el caso, fue deliberadamente breve y concluyente. Desaparición de la expedición topográfica Serrano Vargas debido a desorientación fatal en condiciones climáticas extremas. No se encontraron supervivientes ni restos. El caso fue archivado, los seguros pagados, y la zona permaneció sin cartografiar, una mancha blanca en los mapas oficiales, protegida no por su inaccesibilidad, sino por su propio y terrible silencio. La historia se convirtió en una nota a pie de página en los anales de la exploración, una tragedia atribuida a la arrogancia y la mala suerte. Años más tarde, en 1972, una nueva prospección geológica, esta vez utilizando la tecnología de imágenes por satélite que no existía en la época de Serrano, identificó una potente anomalía magnética y gravitatoria en la misma región. Intrigada, una segunda expedición fue enviada, esta vez bajo el auspicio del gobierno chileno y con recursos militares, con mayores precauciones y un conocimiento previo del destino de sus predecesores. Fue este equipo el que encontró el campamento final de la expedición de Serrano. Lo descubrieron por pura casualidad, en un pequeño valle que no aparecía en sus mapas topográficos preliminares, como si el propio terreno lo hubiera ocultado. La escena que encontraron fue surrealista y profundamente perturbadora. El equipo estaba perfectamente ordenado, como si sus dueños acabaran de marcharse para una caminata corta. Los instrumentos científicos, aunque cubiertos de una gruesa capa de polvo, estaban montados y en perfecto estado. No había señales de lucha, ni de violencia, ni de una partida apresurada. Solo una ausencia total, pesada e incomprensible. Los cuerpos de Julián Serrano, Ricardo Vargas, Mateo, Anaru y Tomás nunca fueron encontrados, ni en el campamento ni en sus alrededores. Se habían desvanecido. El hallazgo del campamento envejecido no fue una anomalía más en una larga lista de extrañezas. Fue la fractura definitiva de la realidad, el punto en el que la mente humana, entrenada para percibir el tiempo como una flecha lineal, se rompe al enfrentarse a un círculo. La reacción de Ricardo Vargas fue la más primitiva y visceral. El geólogo, un hombre cuya vida se había regido por la solidez de la roca y la lógica de los estratos, se encontró ante la prueba irrefutable de que las leyes fundamentales del universo, en aquel lugar, meras sugerencias. Su colapso fue instantáneo y violento. Con un grito que no era de miedo, sino de pura rabia existencial, sacó su pistola reglamentaria y vació el cargador contra el horizonte vacío. Los disparos, extrañamente amortiguados por el silencio denso de la puna, no eran un intento de defensa, sino un asalto fútil contra un enemigo invisible e indiferente, la propia naturaleza del espacio-tiempo. Era el acto final de un hombre que intentaba imponer su voluntad sobre un cosmos que ya no reconocía su autoridad. Mientras Ricardo recargaba el arma con manos temblorosas, Mateo, el joven asistente, se desplomó sobre sus rodillas, no por agotamiento físico, sino por el peso insoportable de la comprensión. Su llanto era silencioso, un colapso interno que manifestaba la muerte de su fe en la ciencia y en sus mentores. El mundo predecible y ordenado que había venido a cartografiar se había disuelto, dejándolo a la deriva en un océano de imposibilidad. En marcado y aterrador contraste con el caos de los europeos, la reacción de los guías aymaras, Anaru y Tomás, fue de una calma ancestral y profunda. No mostraron sorpresa ni pánico. Se miraron el uno al otro con una mirada de entendimiento mutuo que excluía por completo a los demás. Una comunicación silenciosa, forjada en siglos de conocimiento transmitido. Luego, con una lentitud deliberada que era en sí misma una declaración, se sentaron en el suelo polvoriento, de espaldas al campamento y de cara a las montañas sagradas. De sus bolsas de lana de alpaca sacaron vellones de lana sin hilar y pequeños usos de madera. Con movimientos rítmicos y precisos, idénticos a los que sus antepasados habían realizado durante milenios, comenzaron a hilar. El gesto era increíblemente poderoso en su simplicidad. No era un acto de rendición, sino de pertenencia. En un lugar donde el tiempo se había vuelto maleable y el espacio se plegaba sobre sí mismo, ellos recurrieron al acto más fundamental de creación y orden, transformar el caos de la fibra en la coherencia de un hilo. Era su forma de anclarse a una realidad más profunda y antigua que la física euclidiana. Mientras Ricardo disparaba contra el vacío,
y Mateo se ahogaba en su desesperación, Anarú y Tomás estaban tejiendo, reafirmando su conexión con la Pachamama, la tierra que los demás habían intentado, con arrogancia, medir y conquistar. Su silencio no era de miedo, sino de comunión. Habían aceptado las reglas del lugar y al hacerlo, habían encontrado su propia forma de paz. La reacción de Julián Serrano fue la más enigmática y, en última instancia, la más transformadora. No gritó, no lloró, no se derrumbó. En su lugar, una extraña y profunda serenidad se apoderó de él, una claridad mental que bordeaba la epifanía. Observó la histeria de Ricardo, el colapso de Mateo y la resignación ritual de los guías, no como un participante, sino como un observador que finalmente ha encontrado la pieza clave que da sentido a todo el rompecabezas. El campamento envejecido no era una paradoja, era un dato, la prueba final que confirmaba la hipótesis que había estado formándose en su mente desde que leyó el diario de Klaus Richter. El lugar no estaba loco, simplemente operaba bajo un conjunto de leyes diferentes, y para comprenderlo, necesitaba un lenguaje diferente. Con una calma que heló la sangre de Mateo, que lo observaba desde el suelo, Julián caminó hacia la mesa plegable, sopló suavemente la capa de polvo rojizo de su cuaderno de campo y lo abrió en la primera página en blanca que encontró. Con una mano sorprendentemente firme, comenzó a dibujar. Ya no intentaba registrar ángulos, distancias o coordenadas. Su pluma se movía con una certeza y fluidez que no había tenido en semanas, trazando los mismos símbolos laberínticos y espirales complejas del diario alemán. Ya no luchaba contra la locura, la estaba cartografiando. En ese preciso momento, Julián Serrano dejó de ser un topógrafo del mundo conocido para convertirse, definitiva e irreversiblemente, en el cartógrafo de lo imposible. Los días que siguieron, si es que el concepto de día aún tenía algún significado, se fundieron en una existencia estática y atemporal. La expedición, como tal, había terminado. El grupo dejó de luchar, de intentar escapar o de mantener cualquier apariencia de rutina. Se quedaron en el campamento envejecido, un microcosmos de las diferentes respuestas humanas ante lo incomprensible, consumiendo las pocas provisiones que quedaban en un silencio casi absoluto. Ricardo cayó en un estupor catatónico, pasando las horas sentado en una silla de lona, con la mirada perdida en el horizonte, su pistola inerte en el regazo. Su mente pragmática, incapaz de procesar la contradicción, simplemente se había apagado. Mateo, por su parte, se convirtió en una sombra de Julián. Dejó de hablar, comunicándose solo con gestos, y su única función era asegurarse de que Julián tuviera agua y comida, observándolo dibujando con una mezcla de terror y severencia, como si fuera el acólito de un profeta que transcribía un texto sagrado. Los guías continuaron con sus rituales, hilando lana, mascando coca y haciendo pequeñas ofrendas a la tierra, su presencia una constante y tranquila aceptación de lo inevitable. El campamento se había transformado en un monumento viviente a la derrota de la razón, un lugar donde el tiempo no pasaba, sino que se acumulaba, como el polvo que cubría lentamente cada objeto y cada persona. El trabajo de Julián se convirtió en el único motor que impulsaba la extraña existencia del campamento. Su cuaderno de campo ya no era un registro, sino un crisol donde intentaba fusionar la lógica matemática con la geometría imposible del lugar. Pasaba horas, a veces días enteros, absorto en su tarea, ajeno al hambre, la sed o el frío. No se limitaba a copiar los símbolos de Richter, los estaba expandiendo, refinando y sistematizando. Llenaba páginas enteras con variaciones del mismo patrón laberíntico, añadiendo anotaciones en un código personal que mezclaban números, símbolos astronómicos y fragmentos de la lengua aymara que había empezado a aprender de los guías. A ojos de un observador externo, era la obra de un demente, pero para Julián era el trabajo más lúcido de su vida. Estaba creando un mapa, pero no un mapa de un lugar, sino de un principio físico. Un mapa que no describía la geografía, sino la gramática del espacio-tiempo en esa anomalía. Un mapa que mostraba cómo las líneas rectas se convertían en círculos, cómo el pasado y el futuro podían coexistir en el mismo punto. La ironía era profunda. Para poder cartografiar aquel lugar, había tenido que abandonar los principios mismos de la cartografía. Había tenido que dejar que su mente se rompiera para poder reconstruirla según las reglas de una nueva y aterradora realidad. La desintegración final de la expedición no fue un evento dramático, sino un lento desvanecimiento,
una absorción gradual por parte del entorno que los había atrapado. Las provisiones de comida y agua se agotaron, pero para entonces las necesidades físicas se habían vuelto secundarias frente al estado mental en el que se encontraban. Ricardo, en su catatonía, simplemente dejó de comer y beber, su cuerpo consumiéndose lentamente hasta que una mañana Mateo lo encontró inmóvil, su piel fría y cubierta por el mismo polvo rojizo que lo cubría todo. No hubo ceremonia ni entierro, su cuerpo fue dejado en la silla, convirtiéndose en parte del paisaje estático del campamento. Poco después, una mañana, Anaru y Tomás ya no estaban. No hubo despedida, simplemente se habían ido, caminando hacia las montañas, regresando al corazón de la tierra que entendían. Su partida no se sintió como un abandono, sino como una transición natural. Mateo permaneció junto a Julián hasta el final, un guardián silencioso de un trabajo que no comprendía. La última entrada escrita en el diario de Julián es del 15 de abril de 1960. Dice simplemente: «Lo entiendo. El mapa es la trampa y la salida. Hay que convertirse en la línea». Después de eso, solo hay páginas y más páginas del mismo símbolo, cada vez más perfecto, hasta que la tinta de su pluma se agotó. La misión concluyó no con un informe enviado por radio, sino con el silencio final de un cuaderno de campo. La gran superación de Julián Serrano no fue escapar de la puna de Atacama, sino comprenderla en sus propios términos. Su aceptación no fue una rendición, sino la culminación de su propósito como cartógrafo. Al completar su mapa final, el mapa de un estado de existencia en lugar de una ubicación física, logró su objetivo de la única manera posible. No se perdió, se traduó. Su desaparición, junto con la de Mateo, no dejó rastro físico porque no fue un evento en el espacio, sino una transición fuera de la percepción convencional. Se convirtieron en parte del fenómeno que habían venido a medir, integrándose en la misma anomalía espaciotemporal que el mapa describía. El campamento, tal como fue encontrado años después, no era la escena de una tragedia, sino un artefacto, un altar que marcaba el punto de cruce. El diario de Julián con su mapa hipnótico no era el registro de un fracaso, sino el único resultado exitoso posible de la expedición. Un documento que no te dice cómo llegar a un lugar, sino que te advierte de que ciertos lugares son en sí mismos un destino del que no hay retorno. La mente racional de Julián fue el precio que tuvo que pagar para finalmente trazar las líneas de lo inconmensurable. De acuerdo, aquí tienes los 6 párrafos correspondientes al bloque 6, desfecho y consecuencias, continuando la historia con el tono y estilo documental solicitados. El silencio institucional que siguió a la desaparición de la expedición Serrano fue tan absoluto y desolador como de la propia puna de Atacama. La compañía minera hispano-chilena, enfrentada a un potencial desastre logístico y a una posible responsabilidad legal, optó por la vía de la contención de daños. La búsqueda inicial, llevada a cabo semanas después de perder el contacto por radio, fue deliberadamente superficial, cubriendo solo las rutas de acceso más probables y evitando adentrarse en la zona de las anomalías. El informe final, un documento de apenas 3 páginas, fue lacónico y evasivo, citando condiciones climáticas extremas y un probable error de navegación como causas de la desorientación fatal. No se mencionaron las inconsistencias en los informes de Julián ni la pérdida inexplicable de la radio. Las familias de los 5 hombres recibieron una notificación fría y burocrática, junto con una compensación económica irrisoria que estaba condicionada a la firma de un acuerdo de confidencialidad. Para el mundo exterior, la expedición simplemente se había desvanecido, una tragedia más en la larga historia de la exploración. El expediente fue archivado, y la compañía desvió sus intereses a regiones geológicamente menos problemáticas, dejando que la mancha blanca en el mapa se convirtiera en una cicatriz en su historial corporativo, una que era mejor no tocar. 12 años después, en 1972, la historia daría un giro inesperado y perturbador. La expedición gubernamental chilena, guiada por datos satelitales que revelaban una anomalía magnética sin precedentes, localizó el campamento final. El informe de esta segunda misión, clasificado casi de inmediato como secreto de Estado, describe una escena que desafiaba toda explicación lógica. El hallazgo del campamento, perfectamente conservado pero envejecido prematuramente, fue solo el principio. El descubrimiento más significativo fueron los 2 diarios de campo, el de Klaus Richter, de 1934, y el de Julián Serrano, de 1960. La existencia de un precedente idéntico, separado por 26 años, transformó una tragedia aislada en un patrón aterrador. El informe de 1972 detalla meticulosamente el estado de los objetos, la ausencia total de restos humanos y la extraña atmósfera del lugar. Los miembros de la segunda expedición reportaron sentir una desorientación leve y dolores de cabeza persistentes mientras permanecieron en el valle, síntomas que remitieron en cuanto se alejaron. El gobierno chileno,
Temiendo el pánico o un interés internacional indeseado en una zona fronteriza sensible, ordenó recoger los diarios y cualquier evidencia transportable, desmantelar el campamento y borrar cualquier rastro de su existencia. Oficialmente, la expedición de 1972 no encontró nada de relevancia. Los diarios de Serrano y Richter fueron sometidos a un análisis exhaustivo y secreto en dependencias militares, convocando a un equipo multidisciplinar de lingüistas, cartógrafos, psicólogos y físicos. Los resultados de este análisis nunca fueron publicados, pero fragmentos de los informes filtrados a lo largo de los años pintan un cuadro de profunda confusión y desacuerdo. La conclusión oficial, la versión que se impuso para cerrar el expediente, fue que ambos equipos habían sucumbido a un caso de psicosis colectiva, una folia pluriel, inducida por la hipoxia severa, el aislamiento extremo y la malnutrición. Los símbolos y mapas de las últimas páginas fueron catalogados como el producto de mentes desintegradas, un intento de imponer un orden ilusorio en un caos perceptivo. Sin embargo, una minoría de los analistas, especialmente los físicos teóricos, argumentaron que los mapas de Julián no eran aleatorios. Señalaron que los patrones exhibían una complejidad matemática que recordaba a la geometría no euclidiana y a los sistemas fractales, conceptos que un topógrafo de 1960 no manejaría con tanta fluidez. Sugirieron que los diarios no eran un registro de locura, sino un intento de describir un fenómeno físico real que estaba más allá de su comprensión y de su lenguaje. Estas objeciones fueron desestimadas como especulación sin fundamento y sus informes archivados por separado. Como consecuencia directa de los hallazgos de 1972 y del subsiguiente encubrimiento, la puna de Atacama no solo permaneció sin cartografiar, sino que se convirtió en un tabú. La mancha blanca en los mapas dejó de ser un símbolo de lo desconocido para convertirse en una advertencia. En los círculos geológicos y mineros, la zona adquirió una leyenda negra, un lugar del que se hablaba en susurros. Las compañías evitaron sistemáticamente cualquier prospección en cientos de kilómetros a la redonda. En los mapas internos del ejército chileno y argentino, la región aparece marcada con un código especial que desaconseja el tránsito aéreo a baja altitud y prohíbe las operaciones terrestres sin una autorización de alto nivel. El silencio institucional creó un vacío que fue llenado por el mito. La historia de la expedición Serrano, despojada de sus detalles técnicos y convertida en un cuento de fantasmas, se convirtió en una de esas leyendas que los guías locales cuentan a los viajeros incautos para disuadirlos de aventurarse demasiado lejos. El lugar se protegió a sí mismo, no con barreras físicas, sino con el miedo y el respeto nacidos de una tragedia que nunca fue completamente explicada. La ciencia había sido derrotada, y su retirada dejó el campo libre a la superstición. Mientras los expedientes se acumulaban en archivos gubernamentales y la leyenda crecía en el altiplano, las vidas de 5 familias quedaron suspendidas en el tiempo, ancladas para siempre a una ausencia sin explicación. En Madrid, la esposa de Julián Serrano crió a sus 2 hijos con la historia oficial de un padre héroe que se perdió en las montañas, una narrativa noble pero vacía que no respondía a las preguntas que surgían en sus mentes a medida que crecían. En Santiago, la familia de Ricardo Vargas luchó durante años contra la burocracia, exigiendo respuestas, una investigación más profunda, la verdad. Se encontraron con un muro de silencio, con negativas corteses y con la insinuación de que era mejor para todos dejar el asunto en paz. El dolor de la pérdida se vio agravado por la tortura de la incertidumbre, una herida abierta que ninguna compensación económica podía cerrar. Para estas familias, los hombres no murieron, simplemente dejaron de existir, borrados no solo del paisaje de la puna, sino también de la historia oficial. Su tragedia personal fue la consecuencia más duradera y dolorosa de la expedición, un eco humano del silencio que se había tragado a sus seres queridos, una prueba de que cada mancha blanca en un mapa corresponde a un espacio vacío en el corazón de alguien. El enigma de la expedición Serrano trasciende la simple desaparición de 5 hombres. Representa una colisión frontal entre la ambición humana de medir y comprender el mundo y la posibilidad de que existan lugares que operan bajo un paradigma de realidad completamente diferente. Los diarios, guardados bajo llave en un archivo militar, son el testamento de esta colisión. El mapa final de Julián no es una representación de la locura, sino quizás el artefacto más cuerdo que se podría producir en un entorno así. Un mapa que no describe un lugar, sino una transición. Quizás Julián Serrano no se perdió. Quizás encontró el único camino posible para un cartógrafo enfrentado a lo incartografiable. Se convirtió en el mapa. Su historia nos obliga a considerar que los límites de nuestro conocimiento no están en las estrellas distantes, sino aquí mismo, en la Tierra.
ocultos en los silencios que decidimos ignorar y en las manchas blancas que preferimos no colorear. El informe oficial concluyó desorientación fatal, pero omitió la verdad más profunda e inquietante. Para poder perderse, primero es necesario que exista un mapa, y aquel lugar no permitía ninguno. De acuerdo, aquí tienes los 5 párrafos correspondientes al bloque 7, conclusión y mensaje final, manteniendo el tono, el estilo y los requisitos de la instrucción. El legado de la expedición Serrano no se encuentra en los anales de la exploración, ni en los manuales de geografía. Reside, en cambio, en el silencio hermético que la rodea. La historia no fue simplemente una tragedia, sino una anomalía existencial que fue deliberadamente contenida, clasificada y enterrada bajo capas de burocracia. Los diarios de Julián Serrano y Klaus Richter no fueron tratados como registros de un fracaso, sino como artefactos peligrosos, pruebas de un paradigma de la realidad que la ciencia y el Estado no estaban preparados para aceptar. El encubrimiento oficial no buscaba proteger secretos militares o intereses económicos, sino algo mucho más fundamental: la presunción de que el universo opera bajo un conjunto de leyes consistentes y cognoscibles. La Puna de Atacama, a través de la experiencia de estas 2 expediciones, demostró que existen lugares donde esa presunción se desintegra. Por tanto, el verdadero legado es una ausencia. La ausencia de respuestas, la ausencia de los cuerpos y la ausencia deliberada de esta historia en los registros oficiales. Es un legado que advierte que el mayor peligro no es lo que no conocemos, sino lo que creemos conocer con una certeza inquebrantable, una certeza que puede hacerse añicos contra la indiferencia de un lugar que simplemente se niega a ser comprendido. La historia de Julián Serrano, al ser yuxtapuesta con la de Klaus Richter, se transforma de un incidente aislado en un patrón recurrente, una advertencia cíclica. Con 26 años de diferencia, 2 hombres de ciencia, equipados con la mejor tecnología de sus respectivas épocas y armados con la misma fe en la lógica empírica, fueron conducidos por el mismo camino hacia la misma disolución intelectual y física. Esto sugiere que la anomalía de la Puna no es un fenómeno aleatorio, sino una constante, una propiedad fundamental de ese entorno. El lugar actúa como un filtro, un laboratorio natural donde se pone a prueba la rigidez de la mente humana. Aquellos que intentan imponerle su sistema de orden, las líneas rectas de la cartografía, las secuencias lineales del tiempo, son sistemáticamente desmantelados. La lección principal que emana de este patrón no es de cautela, sino de humildad. Es un recordatorio brutal de que nuestro modelo de la realidad es solo eso, un modelo, y no el territorio en sí. La expedición Serrano se convierte así en un registro olvidado que nos enseña que hay fronteras que no deben ser cruzadas, no porque sean físicamente impenetrables, sino porque el precio de su comprensión es la propia mente que busca comprender. El verdadero legado de Julián Serrano, sin embargo, reside en esas últimas páginas de su diario. El mapa de lo imposible. Ese conjunto de símbolos laberínticos no es la crónica de su locura, sino la culminación de su lucidez. Representa el éxito final del cartógrafo, la creación de un mapa perfectamente adaptado a su territorio. No es un mapa para la navegación, sino para la comprensión. No describe la geografía, sino la física anómala del lugar, un espacio donde el tiempo es un bucle y la distancia una ilusión. Al trazarlo, Julián no se perdió, se tradujo a la única lengua que el lugar entendía. Su transformación es la advertencia más profunda de todas. Para mapear ciertos abismos, es necesario convertirse en uno. El mapa no es una herramienta para que otros sigan sus pasos, sino un monumento a un viaje sin retorno, un epitafio dibujado que dice que la exploración definitiva no consiste en conquistar un territorio, sino en ser absorbido por él. Este mapa conceptual, guardado bajo llave, es el legado más inquietante, la prueba de que un hombre puede resolver un enigma convirtiéndose en parte de él para siempre. Más allá de los expedientes clasificados y las teorías físicas, el eco más persistente de la expedición es profundamente humano. Es el vacío dejado en las vidas de 5 familias que se vieron obligadas a aceptar una narrativa oficial que no explicaba nada. Es la historia de una esposa que envejeció esperando una carta que nunca llegó, de hijos que crecieron con la imagen fantasma de un padre aventurero, de hermanos y padres que se enfrentaron a un muro de silencio administrativo que reflejaba el silencio del desierto. Este legado humano es un recordatorio de que cada expedición fallida, cada misterio sin resolver, tiene un coste tangible en el mundo real. La tragedia de la expedición Serrano no reside únicamente en la desintegración de la razón en un altiplano olvidado, sino en las ondas de dolor e incertidumbre que generó.
ondas que continuaron expandiéndose mucho después de que el último eco de los disparos de Ricardo se apagara. El silencio que borró los mapas también borró las historias personales, dejando solo preguntas que, incluso hoy, carecen de respuesta y de consuelo. En última instancia, la experiencia de la expedición Serrano se convierte en una parábola moderna sobre los límites de la exploración en un mundo que creemos completamente cartografiado. Nos recuerda que todavía existen manchas blancas, no solo en los mapas geográficos, sino en nuestro propio entendimiento del universo. Estos lugares no esperan ser descubiertos, simplemente son, indiferentes a nuestra ambición y a nuestras herramientas. La lección final es que no todo lo que existe puede ser medido, y no todo lo que puede ser medido debe ser perturbado. La historia de Julián Serrano y su equipo es un testimonio de lo que ocurre cuando la curiosidad se convierte en arrogancia y la exploración en una intrusión. Es un patrón que se repite no solo en desiertos remotos, sino en cada frontera del conocimiento que intentamos forzar antes de estar preparados para comprender las consecuencias. Los registros oficiales están cerrados, pero las preguntas reales siguen abiertas. Si crees que hay silencios que merecen ser escuchados, suscríbete y comparte este documental. Hay mapas que nunca debieron ser olvidados.